Abre tu Biblia, por favor. Vamos juntos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a estar esta tarde estudiando desde los versos 27 al verso 33. Entonces vamos a hacer algo, vamos a leerlo, vamos a leer todos los versículos que nos tocan. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, Marcos 8, 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, Padre, te pedimos de que, como cantamos hace un rato, nos puedas mostrar a Cristo aquí. Que aunque podemos ver y tener una idea de lo que se está diciendo, lo que realmente necesitamos es revelación para comprender el significado de las palabras de Jesús. Una revelación a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a nuestra alma, a todo nuestro ser. Entonces ayúdanos, Señor, a escuchar y a comprender tu verdad aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la vida de Jesús y hoy nos toca ver esta parte donde Marcos nos dice que Jesús está en un área donde no hemos visto nada anteriormente aquí, y es un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Si tú tomas un mapa de Israel, esta área está en el norte de Israel, está al norte de Galilea, es casi en el límite de la frontera de Israel con el Líbano. Y es una ciudad que básicamente es una ciudad que en este tiempo la mayoría de su población no es judía, son sirios, son griegos. Los judíos son minoría en esta ciudad. Eso hace de esta ciudad y esa área un lugar bastante pagano, mucha idolatría, muchas cosas de paganismo. Y esta ciudad tiene ese nombre porque Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande, como remodeló esta ciudad y la renombró como Cesarea de Filipo en honor al César. Entonces es una ciudad importante. Ahora, algo muy interesante en esta ciudad, que si algún día vas a Israel, tienes ese privilegio, y vas al norte, es muy probable que te lleven a este lugar, porque este lugar es conocido porque hay una cueva que está a las faldas de un monte, en Cesarea de Filipo, donde los lugareños y desde tiempos de Jesús, la gente decía que esa era la puerta hacia el inframundo, era la puerta del Hades, básicamente. Entonces había mucha superstición, mucha idolatría, mucho paganismo, y es interesante que precisamente en Cesarea de Filipo la gente pensara de que ahí estaba la puerta al Hades. Ahora, en esta misma conversación que Jesús tiene con Pedro, después de lo que él dice, él precisamente habla de que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su iglesia. Y Jesús lo dijo en este lugar, no porque ese fuese la puerta del Hades, pero era por lo que la gente pensaba de esa puerta. Entonces es una ciudad interesante y Jesús está ahí. Jesús está con sus discípulos, está en su ministerio de enseñanza, de predicación, y en esta conversación en el camino, como estas conversaciones súper interesantes que Jesús tuvo con sus discípulos mientras iban de viaje, Jesús les hace una pregunta y la repite 2 veces con 2 enfoques distintos, pero básicamente la pregunta es la misma, y la primera vez lo vemos en el 27, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy?
Es una pregunta general. Él está preguntando, ¿qué dice la calle de mí? ¿Qué opinan las personas de quién soy yo? Ahora, ¿por qué Jesús haría una pregunta así? A lo mejor tú puedes decir como que le dio una crisis de identidad a Jesús, como que quiere saber. No, Él sabe muy bien quién es Él. Él sabe quién es Él, de dónde vino, hacia dónde va, cuál es su misión, cuál es su propósito. Tampoco es porque Él no sepa lo que la gente piensa de Él, porque Jesús sabe lo que la gente piensa. Ves en los evangelios, ves en Juan, muchas veces dice que Jesús no se fiaba de la gente porque sabía lo que la gente pensaba en sus corazones. Entonces, cuando tú estabas frente a Jesús, Él no solamente te veía lo que tú estabas pensando, sabía las intenciones de tu corazón. Entonces, Él no es que está preguntando porque no sabe lo que la gente piensa. Pero como vemos en el ministerio de Jesús, muchas veces sus preguntas eran preguntas que querían hacer pensar a la gente. Él venían y le hacían ciertas preguntas y Jesús profundizaba una conversación, enriquecía una conversación, Él haciendo preguntas también, y creo que esta pregunta tiene que ver con eso. Jesús quiere llevar a sus discípulos a una pregunta más profunda y más personal. Ahora, la opinión de los demás, creo que la razón por la cual Jesús la hace es porque creo que todos en cierta manera hoy y a través de todos los tiempos, la opinión de los demás influye en nuestras opiniones personales. Generalmente a veces adquirimos cierta idea en base a lo que hemos oído, a lo que hemos leído, a lo que hemos escuchado, a lo que la gente opina de ciertas cosas. Hoy vemos cómo las ideas son claves en cómo este mundo se está como que forjando. Todas estas ideologías nuevas que se quieren imponer, una redefinición de palabras, de conceptos. A veces hablamos de lo mismo, usamos la misma palabra, pero es como si estuviésemos usando otro diccionario. Entonces, realmente la opinión de los demás influye en nosotros más de lo que pensamos. Entonces Jesús quiere comenzar esta conversación de una manera general con sus discípulos, pero lo va a aterrizar en algo muy, muy particular. Entonces, es ¿quién dice la gente que soy? Y es muy interesante porque esa es la pregunta que todos debiésemos de hacernos. Es ¿quién es este Jesús? ¿Qué hace a Jesús único y diferente de cualquier otra persona que haya pisado la tierra? Si recordamos, es una pregunta que los discípulos se hicieron en Marcos 4:41, cuando Jesús calma la tormenta. Ellos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Como que, a ver, es Jesús, pero ¿quién es Jesús? ¿Por qué él calma los vientos y el mar? También vemos que en Lucas 4:36, cuando Jesús expulsa demonios, la gente decía, a ver, ¿quién es este Jesús que aún los demonios le obedecen? Después, más adelante, en Lucas 5:21, los fariseos dicen, ¿y quién es este Jesús que perdona pecados? Entonces, esa es la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Es un simple hombre? ¿Es un buen hombre? ¿Es un simple maestro? ¿Quién es Jesús? Entonces, por la respuesta que sus discípulos le dan, te das cuenta que hay muchas opiniones dando vuelta. Como siempre ha habido muchas opiniones que dan vuelta alrededor de Jesús. O sea, a través de la historia, mucha gente ha querido decir muchas cosas sobre Jesús, pero en ese momento, en este tiempo, las encuestas decían que algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, ¿no? La gente en la calle hablaba creo que Jesús es como Juan el Bautista. Ahora, ya hace rato que a esta altura Juan el Bautista está muerto, pero la gente dice, su ministerio es como Juan el Bautista. Ahora, ¿cuáles son las similitudes? Yo creo que las similitudes es que Jesús era un predicador, y el mensaje de Jesús era muy parecido al de Juan el Bautista, por no decir el mismo, es arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. O sea, el mismo mensaje. Pero también otros decían que no era Juan el Bautista, sino que era Elías. Ahora, Elías es un profeta importante en la historia de Israel y es conocido por sus cosas sobrenaturales, por cómo Dios obró a través de él haciendo grandes milagros. Y yo creo que Jesús, al hacer estos grandes milagros, la gente decía, es como el ministerio de Elías, que Dios actuaba de manera sobrenatural a través de él. En Mateo 16, Marco no lo pone, pero en Mateo 16, el mismo relato, también decían, es como Jeremías. Jeremías, si has leído el Antiguo Testamento y has leído algunos libros sobre él, a lo mejor sabrás que Jeremías era conocido como el profeta llorón, así le llamaban, porque lloró bastante. Le tocó servir a Dios en una época muy oscura y a través de su llanto y su dolor ves la compasión de Jeremías por su nación. Quizás ahí había cierto tipo de asociación con Jesús al mostrar su compasión por la gente que él servía.
Y otros de plano decían aquí, dice el verso 28, pues Jesús es un profeta, o sea, es un hombre que viene de parte de Dios y que está diciendo cosas que evidentemente no la diría un hombre normal. Entonces, muchas opiniones dando vuelta, ¿no? Y hoy también, muchas opiniones dando vuelta sobre quién es Jesús. No, tú dices, yo leí el Código Da Vinci. ¿Se acuerdan? Hace años andan todos con el Código Da Vinci. Y así, siempre van a salir libros y cosas y artículos y revistas donde cada quien quiere decir algo sobre Jesús. Pero la pregunta es, ok, ¿de qué Jesús estamos hablando? Podemos hablar y usar el nombre de Jesús, pero estamos hablando de la figura histórica, del hombre histórico que realmente existió o no. Porque todos tenemos algo que decir de Jesús, es evidente. Pero ¿estamos hablando del Jesús verdadero o no? O hemos en cierta manera construido un Jesús de acuerdo a nuestra imaginación, o hemos construido un Jesús que nos conviene. Es suficiente con estar cerca sin llegar al destino. Es suficiente con hablar o tratar de parecernos lo más a este Jesús, como que dar lo más que se pueda, sin necesariamente estar hablando del mismo hombre. Entonces, hoy en día podemos todos tener una opinión sobre Jesús, pero es importante dar con Él. Dar con Él. Es como si yo te dice mi número celular, pero en lugar de darte los 10 números, los 10 dígitos, solamente te doy 9. Estás muy cerca de tenerlo, pero con 9 dígitos no hablamos tú y yo. Necesitas tener toda la información correcta. No basta con tener 9 de 10. O cuando tienes que crear una contraseña, un password para alguna página, para algo, para tu celular, y ahí te vas, ¿no? Carácter chico, carácter grande, letra, número, alfanumérico, y te mareas con tantos códigos que hay que ver para pensar en una contraseña que te permita abrir algo después. Entonces es lo mismo, cada número, cada carácter es importante para dar con lo que se quiere dar o abrir lo que se quiere abrir. O imagínate, estás abordando un avión y el piloto y el capitán dice, tengo el 99% de seguro las coordenadas correctas para aterrizar. O sea, el 1% puede marcar la gran diferencia. Entonces a lo que voy es, necesitamos conocer al Jesús de verdad, al Jesús histórico, al Jesús que existió, no un Jesús que hemos fabricado y que hemos construido, porque eso puede pasar. Un Jesús que hemos fabricado de acuerdo a nuestra conveniencia, a lo que queremos, a lo que buscamos, a nuestras tendencias naturales, a lo que preferimos, a lo que nos queremos brincar. Hoy en día vemos esta imagen de, yo le llamo como un Jesús como el mecánico. Cuando a ti y a mí se nos echa a perder el carro, lo que hacemos es buscamos un mecánico que nos arregle el auto. Pero después que el mecánico te arregle el carro, tú agarras el carro y no se lo dejas al mecánico. Entonces muchas personas ven a Jesús de esa manera. Tienen problemas en su matrimonio, buscan a Jesús. Tienen problemas con sus hijos, buscan a Jesús. Tienen problemas económicos, buscan a Jesús. Pero una vez que Jesús arregla eso, o se soluciona o se calma el asunto, agarras tu carro y te vas y sigues haciendo tu vida normal. Ese es un Jesús mecánico, ese Jesús no existe. Ese no es el Jesús bíblico. No es el Jesús que quiere ser el Señor y el Salvador de nuestra vida. Entonces es muy importante entender esto. Entonces Jesús dice, ¿qué dice la gente? Pero en el verso 29 al 30 Jesús pasa a un plano más personal y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya sé, ya los he oído, pero ¿quién soy para ustedes, muchachos? Eso es lo que quiero saber. Una pregunta muy, muy importante. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y ¿sabes qué? Creo que esa pregunta nunca la vamos a poder evitar. Va a haber un momento en la vida en que vamos a tener que responderla. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ya la respondimos. Y la respondimos correctamente. Pero en un grupo como este es muy probable que haya varias personas que todavía no la quieren responder. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, esto no estoy diciendo es, para mí Jesús es este buen hombre y como que yo defino a Jesús. No. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Sabes tú realmente quién soy yo? No es como tú me defines a mí, sino ¿me conoces tú a mí realmente quién soy yo? Eso es lo que Jesús está preguntando. No es construye un Jesús a tu gusto. No es eso. Es conocemos al Jesús real. Y Pedro da la respuesta correcta.
Porque cuando Jesús hace la pregunta, Pedro enseguida dice, tú eres el Cristo, dice, le respondió Pedro en el verso 29. Ahora, si tú lees el relato que dice, que pone Mateo, la versión de Mateo es más extensa. Ahí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, es una frase corta, pero muy profunda y muy reveladora de la convicción que tiene Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Eso quiere decir el Cristo. Tú eres esta figura que estos profetas en el pasado apuntaron que iba a venir. Tú eres la realización de todas estas figuras del Antiguo Testamento que eran una sombra de. Tú eres el perfecto rey. Tú eres el sacerdote perfecto. Tú eres el profeta de Dios. Tú eres todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba. Tú eres eso. Tú eres el Mesías. Y aparte, no solamente eso, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. O eres Dios hecho Dios hombre, Dios encarnado. Muy profundo lo que Pedro está diciendo. Y cuando tú lees la respuesta de Jesús a esa afirmación de Pedro en Mateo, Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. Eres bienaventurado por haber llegado a esta conclusión. Pero esta conclusión no te la reveló carne y sangre, dice, sino te la reveló mi Padre. Mi Padre te dio la capacidad de poder procesar todo esto y llegar a esta conclusión. Entonces, imagínate, estás en un examen, te pasan una hoja y te preguntan, ¿quién es Jesús? Tú puedes escribir tu opinión, o yo puedo escribir la mía, o puedo escribir la respuesta correcta. Aquí tenemos la respuesta antes del examen. Esta es la respuesta correcta. La respuesta correcta por la cual Jesús le dice, tú eres bienaventurado, es porque Pedro vio y entendió que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Y ese es Jesús. Esa es la respuesta correcta. Pero por alguna razón a través de la historia, y a lo mejor hoy en este grupo, todavía hay personas que no creen que es la respuesta correcta. Que siguen pensando, a lo mejor quizás acercándose un poquito. Sí, es un hombre de Dios, es un profeta, es un buen maestro. Pero otra vez la pregunta ¿es suficiente acercarse un poquito a dar con el punto exacto? Hay una gran diferencia. Conocemos al Jesús de verdad. Hemos entendido quién es realmente esta persona. Pedro responde correctamente, nos da la respuesta a este examen. Entonces, algo muy importante que yo decía, porque si yo te pregunto aquí, ¿quién es Jesús para ti? O tú me preguntas para mí, vamos a dar una respuesta que a veces es, bueno, para mí Jesús es todo amoroso. Es súper amor, es súper buena onda, y empezamos a dar una definición de Jesús muchas veces inclinado por nuestras preferencias. A lo mejor hay personas que ven la Biblia y cada vez que hay una confrontación de parte de Jesús, dicen, no, eso no me gusta, ¿qué regañón es Jesús? No, eso me lo voy a saltar. A esas personas es bueno leer las advertencias que Jesús da en la Biblia, hay bastantes. Y te lo dejo como tarea para que las leas. Ahora, por el otro extremo, hay personas a veces que son súper regañonas, que no entienden nada de la gracia, que nada más quieren condenar y ser muy directos. A esas personas hay que hacerle ver la parte de Jesús que es misericordioso, que es amor, que es paciente, que es todas estas cosas. No podemos construir y modelar un Jesús que no es bíblico. Tenemos que agarrar todo lo que es Él. Jesús es todas estas cosas al mismo tiempo. Por eso no podemos personalizar a Jesús. No es como cuando pides tu café alto, chico, descafeinado, leche deslactosada. Esa es la mentalidad de hoy, de la cultura en la que vivimos. Queremos cosas a nuestro gusto. Queremos un Jesús a mi gusto, porque todo gira en torno a mí. Y por eso es tan difícil para el hombre y la mujer moderna venir y rendirse a Cristo, porque quiere un Jesús que se acomode a su vida y no el hombre acomodarse y adaptarse a la realidad de que Él es el creador de todas las cosas. No es que yo invito a Dios a mi mundo, es que yo estoy en su mundo. Él es el creador de todas estas cosas. Entonces, es muy importante dar con el Jesús verdadero. Por eso la pregunta finalmente es personal. ¿Quién dices tú que soy? Mi opinión no define a Jesús. Yo puedo opinar algo y estar equivocado sobre Jesús. Eso no va a cambiar quién es Él. Lo que va a cambiar y va a determinar mi opinión es mi destino.
en la eternidad. Si yo tengo la opinión equivocada sobre Jesús, yo no tengo la salvación. Así de claro. Si yo tengo la opinión correcta sobre Jesús, sobre su identidad, sobre su propósito, yo puedo venir a la salvación. Yo puedo pensar equivocado sobre Él. Eso no va a cambiar quién es Él. Va a cambiar a dónde voy yo, a dónde vas tú. Por eso esto es algo tan personal que necesitas resolver y que no puedes zafarte de esta pregunta, ¿quién soy para ti? Un día la vas a tener que responder si no la has respondido todavía. Es muy importante, es la pregunta más importante que tenemos que responder. Y Pedro nos da la respuesta correcta. Ahora, si tú sigues pensando que fue un buen hombre, un hombre que existió, que fue un buen maestro, nos estamos perdiendo del Jesús verdadero. Hace un par de meses leí una cita que escribió C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y te lo quiero volver a leer. Es de su libro Mero Cristianismo, y él dice lo siguiente, cito, dice: estoy tratando aquí de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas que la gente suele decir acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que sea Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir, dice Luis. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. O sería un lunático o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre de que es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. Entonces, o es quien dice ser, o es todo lo contrario. No es término medio. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Has conocido al Jesús verdadero, histórico, real o no? Entonces, Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. En Mateo, cuando Pedro da eso, dice Jesús, sí, eso te lo reveló mi Padre. Eso significa que hay algo muy importante aquí, un factor determinante, que es el reconocer a Jesús por quién es Él. No es únicamente un trabajo intelectual y de la razón. Eso se tiene que emplear. Pero se necesita revelación de Dios. Eso quiere decir de que Dios tiene que venir y abrir nuestros ojos y ayudarnos a poder ver a Jesús. Por eso cantábamos, muéstranos a Cristo, al Cristo de verdad. Queremos ver al Jesús verdadero. No queremos ver a un simple buen hombre que hizo buenas cosas y que enseñó cosas bonitas. Queremos ver al Cristo verdadero, y para eso tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. No es como matemática 2 más 2 es 4, que tú lo vas a simplemente por un proceso de razón llegar a esa conclusión. Necesitamos la intervención y la apertura de ojos que Dios da en nosotros. Es algo espiritual. Entonces, Pedro tuvo la intervención o la ayuda de Dios para llegar a esa conclusión. Es lo que Pedro le dice, lo que Jesús le dice a Pedro. Ahora, fíjate lo que dice Pablo, te lo quiero leer. 1 Corintios 12:3, va a aparecer en pantalla. Es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo pone, nos ayuda a entender la idea. Dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Que si el Espíritu de Dios está en tu vida, es imposible que maldigas a Jesús. No te va a dejar eso. Pero al contrario dice, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a reconocer a Jesús por quién es Él? ¿Quién nos lleva a poder reconocerlo como el Señor de nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está tratando de convencer. Necesitamos la ayuda de Dios para ver quién es Jesús. En 1 Corintios 2, 9 al 10, lo leímos creo que la semana pasada, Pablo dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas increíbles, dice Pablo.
cosas que no entendemos, que no hemos visto, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora, ¿cómo vamos a poder conocer eso? Verso 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Y si tú sigues leyendo ahí, te das cuenta que estas verdades espirituales necesitamos la ayuda de Dios para poder apreciarlas y verlas. Necesitamos la revelación de Dios. Ahora, ¿cómo opera eso con Jesús si tú estás así como que no entiendes cómo funciona esto? Si tú vienes a Dios, si tú vienes a Jesús con un corazón honesto y un corazón dispuesto a prestar atención a lo que la Biblia dice sobre Jesús, Dios está más que dispuesto a ayudarte a llegar a la misma conclusión que llegó Pedro. ¿Qué ha pasado con Pedro y con todos los discípulos hasta este momento? Jesús un día le dijo, ven, sígueme. Y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y desde ese momento ellos entraron a un discipulado de conocer a este hombre que como que es diferente al resto. Jesús empezó a enseñarles, Jesús empezó a hacer milagros, a hacer muchas cosas. Y en ese proceso de todo lo que Pedro iba oyendo y viendo lo que Jesús estaba haciendo, el Espíritu de Dios estaba trabajando en su corazón y en su mente para convencerlo de que este hombre al que él estaba oyendo y viendo realmente es el Mesías prometido. Dios no actúa a través del vacío. Dios usa su palabra, usa lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, todo lo que vemos en la Biblia para llevarnos y mostrarnos toda la evidencia para que tú y yo podamos tomar una decisión respecto a Jesús. Tú dices, ok, yo todavía no he llegado a esa conclusión, todavía como que no. Dices, entonces Dios falló. No, Dios no ha fallado, Dios te sigue tratando de convencer. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que ir donde están las evidencias, agarra la Biblia y lee la historia de Jesús. Lee los evangelios. En esta iglesia estamos en Marcos, ya estudiamos todo Juan y estudiamos todo Lucas. Entonces hay bastante información, por decirlo de alguna manera, para que tú tomes una decisión si realmente este hombre es el Señor o es un lunático, como decía Luis. Ahora, es evidente que lo que él dijo y lo que él hizo demuestra que no es un hombre, por decirlo de alguna manera, común y corriente. Pero Dios actúa de esa manera. Ve la evidencia, busca tú mismo. Hoy es muy curioso, ves en gente joven que nada más repite lo que yo en otras partes. Que Jesús acá, y a veces hasta se saben de memoria las preguntas, pero no, yo le digo, ¿has leído tú la Biblia? ¿Has agarrado la Biblia tú y has buscado tú? No. Entonces, ¿cómo puedes hacer una afirmación sobre Jesús si no te has dado el trabajo de agarrar este libro y ver todo lo que Jesús dijo y lo que enseñó? Nada más estamos repitiendo las opiniones de otros, pero Jesús quiere que esto sea personal, que tú llegues a una conclusión. Y si tú eres honesto con las evidencias y con el texto, la respuesta verdadera va a ser la misma que Pedro. Y yo creo que hoy Dios, si tú estás escéptico todavía, está en ese trabajo de querer persuadirte de que este hombre es más que un simple hombre. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente es un corazón honesto al querer buscar preguntas o nada más es un gusto de argumentar y de pelear y todo eso? Jesús, a toda persona que le vino a preguntar con un corazón genuino y honesto, Jesús siempre tuvo respuestas. Jesús no tuvo respuestas para los fariseos que venían con un corazón deshonesto, que no querían conocer la verdad. Vimos la semana pasada, Jesús lo dejó ahí platicando, él se fue en el bote. Y así hay hombres todavía y mujeres. Jesús no tiene nada que conversar si vienes con un corazón así. Pero si de verdad quieres saber, Él te va a dar las respuestas. Él te la va a dar. Ahora, después de esta súper afirmación de Jesús, Jesús le dice en el verso 30 que le advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie. Es curioso. No es primera vez que vemos que Jesús está diciéndole, no le digan a nadie, no, guárdatelo, no, como que todavía no. ¿Por qué Jesús haría algo así? Y creo que es por lo que vimos hace un par de semanas, lo hemos visto cada cierto tiempo. La gente en este momento todavía ve a Jesús y quiere usar a Jesús con fines políticos. Lo ven como un libertador que los va a rescatar de los romanos, que los va a rescatar de sus problemas, de esta gente que está ocupando su tierra. Y si somos sinceros, esa es la misma mentalidad que tenemos nosotros, lo que yo decía, el Jesús mecánico.
Este Jesús que nada más viene a solucionar mis problemas, pero una vez los problemas resueltos ya yo sigo manejando mi carro. Y entonces Jesús dice, no, todavía no, o sea, no quiero más problemas, todavía no es necesario, no, vamos a aguantarnos tantito. Entonces en el verso 31 Jesús, como que hay un cambio en la enseñanza de Cristo, es muy directo, porque dice Jesús comenzó. Si tú lees Mateo 16, dice, desde este momento Jesús empieza a hablar muy abiertamente de la cruz. Dice, Jesús comenzó a enseñarle el verso 31 que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales. Y dice que se los enseñaba claramente. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Hay un cambio muy evidente. Y es lo que Cristo le está diciendo es, muchachos, las cosas van a cambiar, las cosas se van a poner difíciles ahora. Creo que este es el inicio del último año de Jesús. Es la parte donde Jesús tuvo mucha oposición y mucha resistencia. Y Jesús le está diciendo así, esto debo de padecer, debo de ser rechazado, debo de morir, debo de resucitar. Dice que se lo dijo claramente. Y Jesús los está preparando porque vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles. Ese es el plan. Y eso es muy importante entenderlo. La cruz de Jesús es el plan. No es un accidente, no es que las cosas salieron mal para Jesús, pobrecito Jesús, mira cómo lo trataron. Ese es el plan. Jesús vino a morir y a resucitar. Vino a enseñarnos todas las cosas del reino de Dios, pero Él vino a rescatarnos. Y para el rescate nuestro es necesario que Él muera. Ya voy a explicar por qué, pero ese es el plan y Jesús se lo da a los discípulos. Ahora, ¿cómo toman los discípulos esta idea de sufrimiento? ¿Cómo generalmente tú y yo lo tomamos? No nos gusta. No creemos que sufrir y el padecer es parte del plan de Dios ni para Jesús, ni menos para nuestra vida. Entonces, aquí está el buen Pedro. Verso 32. Entonces Pedro lo llevó aparte. Ahí está Pedro el asesor. Y comenzó a reprender a Jesús. Imagínate. Pedro empezó a reprender a Jesús. Pedro piensa que Jesús necesita aprender algo de él. Pedro le va a enseñar a Jesús sobre el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Pedro pasó del cielo al infierno en un par de minutos. Jesús hace un par de minutos lo halagó. Bienaventurado, Pedro. Evidentemente Dios está trabajando en tu vida, Pedro. Y un par de minutos después, como mucho una hora, Pedro sale con esto, ¿no? Y reprende a Jesús. Ya que estoy en el mood, tengo las cosas claras, creo que Jesús está un poco difuso aquí. Voy a aclararle un poco la cosa a Jesús. Un buen consejo que nos va a ayudar mucho a recordar es que cada vez que tú y yo queramos aconsejar a Jesús, nosotros estamos equivocados. Si asumimos eso, estamos en buen lugar. ¿Okay? Siempre vamos a estar equivocados cuando queremos aconsejar a Jesús. Mientras más pronto lo aprendamos, menos doloroso va a ser. Pero esta reacción de Jesús, de Pedro, no es la única. No es como algo aislado en Pedro, de querer como que manipular o como que dirigir a Jesús a su antojo. En Juan 13, Jesús está la noche antes de ir a la cruz. Y en un momento después de pasar gran parte de la noche Jesús enseñándoles, Jesús hace algo que es un shock para sus discípulos, que es Jesús empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Ese trabajo que Jesús estaba haciendo lo hacía el siervo de más baja categoría en una casa. Y Jesús tomó ese lugar. Jesús empezó uno por uno a lavarle los pies. Le lavó los pies a Judas. Y cuando llega con Pedro, ¿qué crees que hace el buen Pedro? Dice, no, Jesús, no me los laves. Pedro, déjame lavarte los pies. Jamás tú me vas a lavar los pies a mí. Ahí está otra vez Pedro, queriendo decirle a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Ahora, no vayamos más lejos. ¿Cómo estamos tú y yo?
¿Cómo está nuestra vida de oración? Examinemos nuestra vida de oración, nuestras peticiones a Dios. Señor, yo creo que tú tienes que hacer esto, porque fíjate, mira, aquí, acá, entonces yo creo que la solución es esto, lo otro, entonces por favor, esto, ¿no? Ahí estamos nosotros, o sea, no ha cambiado nada 2000 años. Esa es nuestra naturaleza. Queremos decirle a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. ¿Cómo? ¿O cuántas galaxias has creado tú? Yo. ¿Cuántos soles he inventado? El ADN, a ver, ¿cómo te fue en biología? ¿Quién soy yo para decirle a Jesús lo que Él tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Pero aún así somos como Pedro. Entonces, Pedro le dice, si tú lees Mateo 16, Señor, esa cosa no te acontezca. O sea, para la mente de Pedro es inconcebible que Jesús tenga que ir a Jerusalén y padecer y morir. Eso no es posible. ¿Ves? Esta concepción del Mesías, de la figura política que va a vencer a los romanos, no puede morir. Es nuestro héroe. ¿Cómo va a morir y sufrir? Pedro no le entra en la cabeza que este es parte del plan. No le entra a Pedro en su mente que la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús es padecer y es morir y es sufrir. Y eso es un shock para Pedro y es un shock para nosotros hoy también. O sea, tú ves la cruz y la cruz fue brutal. Los romanos eran brutales con las víctimas de la cruz. Y tú dices, ok, ese es el plan de Dios. El Hijo de Dios tiene que vivir una atrocidad como esa que tú y yo nunca vamos a experimentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está detrás del razonamiento de Pedro? Es esta verdad que es con la que batallamos tú y yo todos los días. Es que nos cuesta mucho el abrazar y el asimilar la dificultad y el sufrimiento. Y queremos siempre buscar un atajo para zafarnos de la situación. De las situaciones difíciles, de las situaciones incómodas, de cualquier cosa que implica dolor y dificultad, vamos a tomar el atajo. Para llegar a lo mejor al mismo destino por un camino más fácil. Pero el asunto es que no vamos a llegar al mismo destino por el atajo. Ese es el problema. Entonces Pedro tiene, ok, vamos a brincarnos la voluntad del Padre Jesús. Yo soy tu asesor, entonces hazme caso y vamos a brincarnos esta parte del plan que es un poco sangrienta y complicada. Jesús le dice, Satanás, apártate de mí. Después de tener su punto así como que por las nubes, Pedro es humillado, así. Satanás, ahora, ¿quiere decir eso que en este momento Pedro fue poseído, estaba endemoniado? No. ¿Pedro amaba a Jesús? Claro que lo amaba. ¿Fue a lo mejor sincero en su deseo? Sí, pero estaba sinceramente equivocado. O sea, sinceridad no es verdad. Y eso es algo que en este mundo te quieren hacer creer. Si tú eres sincero, estás en lo correcto. No. Puedes ser sincero y estar en una mentira. A Dios le importa la verdad. Entonces, Pedro tiene la mente o la mentalidad de Satanás. ¿Cómo? ¿Cuál es la conexión ahí? Ve el Evangelio de Juan y ve cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Mira, ¿para qué vas a sufrir, Jesús? Yo te doy pan, nada más adórame ahorita y no tienes que pasar hambre. Ok, no tienes que morir, o sea, yo te doy los imperios, los reinos del mundo, te los doy ahora, ¿para qué vas a sufrir? Esa mentalidad, buscar el atajo, evitar el dolor, evitar el sufrimiento y obtener algo muy, muy fácil sin ningún tipo de oposición. Cuando la voluntad del Padre era, este camino es, no, voy a tomarme el atajo, me voy a salir, voy a evitar todo lo difícil que Dios tiene para mi vida porque eso es lo mejor. Esa es la mentalidad del diablo, dice Jesús. Esa es la mentalidad que tiene Pedro. Entonces, algo muy importante que tenemos que decirlo siempre y recordarlo cada cierto tiempo, que obedecer a Dios tiene dificultad, familia. Obedecer a Dios es difícil. La vida cristiana no es la vida de color de rosa. Es una vida llena de gozo, sí. Pero piensa en esto. Okay,
Hacer la voluntad de Dios en tu familia, en tu ministerio, en lo que quiera que quieras que Dios te haya puesto, va a ser difícil. Pero va a ser mucho más difícil y doloroso desobedecer a Dios. A la larga va a ser muy, muy complicado. Entonces, el que sea la voluntad de Dios, como era la voluntad del Padre para Jesús pasar por esto, tú y yo debemos recordar siempre, en la situación en la que estamos obedeciendo al Señor, ok, estoy queriendo hacer su voluntad, ok, ¿significa que no va a haber dificultad? La va a haber. Y tienes que recordarte todos los días que aún y que estés haciendo la voluntad del Padre, va a implicar a veces dolor y injusticia y sufrimiento. Pero a la larga hay un fruto que es eterno, que es glorioso. Jesús dice en Hebreos que Él resistió la cruz por el gozo que venía después de la cruz. De hacer la voluntad del Padre, de volver al Padre y de salvarnos a todos nosotros. Hubo un buen fruto. Como dice Isaías, Él quedó satisfecho con la aflicción de su ser, con lo que consiguió. Entonces, obedecer implica dificultad. Desobedecer es más dificultad. Y la tentación de Satanás para nosotros, porque Él nos va a tentar, es querer enfocarnos en zafarnos de una situación, en salirnos de la dificultad presente, en no resistir, en buscar un camino más corto. Hacer nuestros planes, hacer nuestra voluntad, que el yo sea el que gane. Y ¿sabes qué es importante saber eso? También entender qué tipo de consejo le podemos dar a una persona que a lo mejor por estar obedeciendo al Señor, por querer hacer las cosas bien y obedecer su palabra, está en un momento donde está sufriendo, por decirlo de alguna manera, por querer hacer lo bueno. A lo mejor estás en un matrimonio donde las cosas no están bien. Y el camino más fácil, lo que te dicen los demás, incluso a veces los cristianos, ya deja eso, ya termina, divórciate. Ese es el atajo. Yo entiendo que cada caso es distinto y hay cosas que hay que ver, yo entiendo. Pero muchas veces el problema es que tenemos muy corta resistencia. Queremos tirar la toalla luego. Y lo que tenemos que preguntarnos no es si este es el camino fácil, es ¿este el camino correcto o no? ¿Es esta la voluntad de Dios para mi vida o no? Y debemos de animarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros cuando un hermano o una hermana está pasando por un tiempo difícil, pero está permaneciendo en obedecer al Señor y está pasando por un momento difícil. Animarlo a perseverar en eso. Es lo que Dios nos llamó. Porque si no, vamos a cualquier cosa, cualquier dificultad. Y lo vemos hoy en este tiempo, en esta generación. De cualquier dificultad, cualquier desafío me busco otra opción. Cualquier problema laboral, me busco otro trabajo. O sea, hay personas que han pasado por 10 trabajos en un año. Es una exageración, pero creo que entiendes el punto. Cualquier cosa que me vio mal, me vio feo, me salgo. Cualquier iglesia a la que voy, si no se hace lo que yo quiero o me miraron feo, me voy, me busco. Somos débiles, somos frágiles. Tenemos la piel muy sensible. No tenemos carácter. La ley del más mínimo esfuerzo. Esa no es la vida cristiana, no es el carácter de Jesús. No es lo que Jesús produce en la vida de un hombre o de una mujer. Entonces, tengamos la mente de Cristo, no la mente del mundo, no la mente que tiene Pedro aquí. Ahora, quiero terminar diciendo esto. Jesús dice que les habló y les comenzó a enseñar sobre que Él tenía que padecer muchas cosas. ¿Por qué Jesús tenía que hacer eso? ¿Por qué era el plan? ¿Por qué es necesario que Jesús vaya a Jerusalén y sea crucificado en una cruz? Ese es el plan para salvarnos. Quiero que vayamos juntos. Ve en tu Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versos 20 al 22, o 19 al 22.
Pablo escribiendo dice, porque agradó al Padre que en Él, está hablando de Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Una palabra importante aquí es reconciliar. La razón de la cruz es reconciliación. Dios quiere reconciliar a la creación, al hombre consigo mismo. Y para que eso pueda ocurrir, el Padre envía a su Hijo y Jesús quiere venir, acepta venir, porque Él también quiere participar. Entonces, ¿por qué es necesaria? Porque es la manera en que Dios nos está reconciliando consigo mismo. Ahora ve a Romanos, retrocede ahí desde Colosenses hacia tu izquierda y ve a Romanos capítulo 3. Romanos es el libro siguiente que vamos a estudiar después de Marcos. Pero en Romanos capítulo 3 vamos a leer del verso 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Que de una manera muy sencilla, lo que la Biblia nos muestra sobre la cruz es que en la cruz de Jesús podemos ver dos cosas muy, muy claramente. Por uno vemos el amor de Dios, ¿ok? Dios amó al mundo que dio a su Hijo para morir por el mundo. Entonces la cruz nos muestra qué tan está interesado Dios y qué tanto estaba interesado en venir a rescatar al hombre perdido. Ok, Él está tan interesado que está dispuesto a sacrificar a su único hijo y su único hijo está dispuesto a sacrificarse también por eso. Es el amor de Dios, vemos en la cruz. Pero también del otro lado vemos la justicia de Dios, que es lo que veíamos en Romanos. ¿Cómo Dios puede conciliar que Él siga siendo todo amoroso y todo justo? En la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz vemos su amor, pero también vemos su justicia. ¿Cómo vemos su justicia? Dios es justo y siempre será justo. Entonces Él no puede dejar el pecado sin tratar, sin castigar, sin juzgar. Entonces en la cruz lo que hizo Dios fue juzgar en su Hijo el pecado. Y así Él es amoroso al mismo tiempo y también justo al mismo tiempo, porque Él hace las dos cosas en el mismo lugar, en la cruz de Cristo. Entonces, el asunto es, ¿quién va a pagar por tus pecados? Hay dos opciones nada más. Uno es la opción de Cristo. Jesús pagó por tus pecados. ¿Cómo eso se hace válido en tu vida? Es viniendo a Él mediante la fe. Tú pones tu confianza en Jesús como tu Salvador. Él es tu sustituto, tu reemplazante. Él vivió y murió en tu lugar. Porque si no es Él, la otra es, solo queda tú, yo. Si Jesús no pagó por mis pecados, yo voy a tener que pagar por ellos. Y esa es la cosa. Por eso es tan importante entender que esta es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La cruz es el amor y la justicia de Dios en el mismo lugar. Por eso necesitamos de Jesús. ¿Ves? El hombre, el ser humano, no va a cambiar por el aumento de la tecnología, el aumento de la medicina, del intelecto. ¿Podemos encontrar progreso en esas cosas? Absolutamente. Pero lo que el hombre necesita es un Salvador. Y Jesús vino para eso, para salvarnos. Entonces, ¿tienes a Jesús o no? ¿Tienes al Jesús verdadero o no? En 1 Juan escribe esto. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde?
En su Hijo. Discipulado, ¿verdad? Navegantes. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. ¿Y el que no tiene al Hijo, qué no tiene? Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿tienes al Hijo o no? ¿Lo tienes en tu vida o no? O sea, te estás ahogando, tu barco naufragó, te vas a morir y Dios te lanzó un salvavidas. ¿Lo vas a agarrar o no? Jesús es tu salvavidas. Jesús es el paracaídas que Dios te mandó porque este avión se va a caer. ¿Te lo vas a poner o no? Tú dices, yo puedo creer en el paracaídas y verlo ahí al lado. Pero eso no es una fe que te cambia. La fe que te cambia es, yo creo en el paracaídas y tanto creo que me lo voy a poner para no morir. Entonces, has creído de esa manera en Jesús, como tu Salvador que te vino también a salvar personalmente a ti y a pagar por tus pecados personalmente. Tienes que pensar, porque esa es la única fe que te va a salvar. A eso vino Jesús. Entonces, responde esta pregunta ahí en lo privado de tu corazón. ¿Quién es Jesús? Porque un día la vas a tener que responder. Y Pablo dice en Filipenses que va a haber un día donde todos van a reconocer que Jesús es el Señor y van a doblar su rodilla. El asunto es que para que tú puedas venir a la salvación, ese reconocimiento tiene que ser a este lado de la eternidad. Al final lo vas a hacer igual, pero al final no te va a salvar. Hay que hacerlo ahora. El día de salvación para ti es hoy, no es mañana.